caras al dar clases. ¿Ok? Ahí oí que empezaron a grabar. También quiero contarles algo al respecto de grabar este tipo de cosas, en mi opinión, por supuesto. Pero bueno, si mantenés tu cámara encendida, Marcelo, salvo que tengas algo importantísimo que hacer, es un poquito menos. Ahí, al ver una cara, es distinto. Hay un área del cerebro que está especializada en reconocer rostros. ¿No? Vieron que somos muy buenos. Yo las caras no me las olvido, por ahí los nombres sí, las caras no, porque es muy importante el poder reconocer caras para una especie que es tan gregaria como la nuestra. Así que yo descubrí al principio de la pandemia, les decía a mis alumnos que dejaran las cámaras apagadas para no invadir su privacidad y tal, pero después me di cuenta de que si los tenía presentes, si los podía ver, era mucho más descansado para mí, mucho más, un poquito más cerca de lo que es dar clase en la realidad. Yo personalmente no grabo mis clases, un poco para aportar a lo que estaban charlando antes. Am, Creo que el fenómeno del aula es más complejo que una simple grabación, pero nada, dejo ese datito solo como para aportar. Em, Marcelo, empezamos con la charla mía que se mete con temas muy bien. Les doy primero las gracias por haberme invitado, esto es muy importante para mí, no solamente porque me parece increíble poder hablar con gente que sabe tanto de esto, yo que no sé nada de esto en comparación, sino porque además siento que es una manera de devolverle a una sociedad que me pagó los estudios. Yo hice toda mi formación en la escuela pública, desde la primaria hasta la universidad. Es decir, dicho brutalmente, pero esto es así, a mí me pagaron los estudios personas cuyos hijos no iban a tener la oportunidad de ir a la universidad. Entonces, cada vez que me invitan a la UBA o en este caso esta universidad y tal, para mí realmente es un honor. Tenemos una de esas enormes cosas que tiene la Argentina y de las que no se hablan, porque parece que siempre en la Argentina está todo mal, pero la universidad pública es una de las joyas de nuestra corona y a mí me fascina poder ayudarme, me hace sentir bien, etcétera, etcétera. A todos los que no estoy viendo, que están ahí, que no sé cuántos son, me encantaría que si me decís un número de cuántos son, Marcelo, cuántos nos están oyendo en este momento, si tenés alguna idea. Ahí tenés el micrófono apagado. Sí, en este momento en YouTube tenemos 29 personas. Seguramente después va a haber una gran cantidad de vistas, porque es histórico eso, fuera Sí, de sí, línea, en la grabación, claro. Bueno, grabación. Y acá, de los que estamos dentro del ámbito de Zoom, estamos solamente Jorge Sinderman, el director de carrera, Miguel Guinocur, vos y yo, debido a muy que bien. tenemos una versión restringida de Zoom. Ok. Muy bien, a los 29 que nos están viendo ahora, entonces les agradezco que estén también ahí prestándome un poco de atención. Yo hoy voy a hacer lo que normalmente hago, para esto les tengo que contar un poco de mi formación, y es cruzar lo que es estrictamente tecnológico con lo que es la filosofía, con lo que es la cultura, con lo que es la sociología, con lo que son los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hablarles de inteligencia artificial, no, como le aclaré a Marcelo en su momento, no puedo hablar de inteligencia artificial en sistemas embebidos porque no es mi especialidad. Yo voy a hablar de inteligencia artificial en general, como idea, como concepto. Yo me he especializado como periodista en inteligencia artificial. Les voy a contar varias historias. Quiero ir a mirar la parte de la inteligencia artificial de la que normalmente se habla poco. Primero que nada, sobre la inteligencia artificial se tejen, por supuesto, como ocurre siempre con nuevas tecnologías, un montón de mitos. Mitos y falacias. E incluso metidas de pata. Yo he oído a alguien por ahí pronunciar la palabra algoritmo. Suena a nombre de banda de música bolichera, no es algoritmo, es algoritmo. El nombre viene de un matemático persa que se llamó Al-Jarizmi.
Al-Khwarizmi publicó un libro en el que presenta a Occidente, por así decir, un descubrimiento de los indios de la India, que es el cero. Todo el mundo cree que fueron los árabes los que descubrieron el cero, no es así, fueron los indios. Una embajada india fue a Persia, les mostró esto a los persas, que obviamente como cualquiera que descubre el cero, se fascinaron, y Al-Khwarizmi lo cuenta en esta obra, y su nombre latinizado es algoritmo. De ahí viene la palabra. Diga, Marcelo, sí, claro. Un dato realmente muy interesante vinculado con lo que vos dijiste antes. Dice Leonardo Girotti, dice, saludos desde la Escuela San Pablo de Villa Constitución. Todo el curso de sexto año de electrónica estamos participando a través de esta conexión. Bueno, les mando un gran abrazo. Evidentemente que es formativo. Sí, es formativo y es también un síntoma de otro de estas cosas de las que no se habla en la Argentina. Tenemos la impresión de que la Argentina es una pequeña estampilla llamada Capital Federal y un poquito más del conurbano alrededor, y después el resto del país no se sabe bien qué. Y es toda la nación, y es una nación inmensa, la octava nación por superficie más grande del mundo, con de todo diferente, digamos. Somos un país tan diverso y tan rico humanamente, así que me alegra muchísimo poder estar también ahí, en este caso gracias a la tecnología. Rebobino, vuelvo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una materia bastante vieja. En los 30 se hicieron los primeros intentos de automatizar esto que llamamos inteligencia, a falta de una palabra mejor. Después hubo toda una etapa, la conocen, no voy a ahondar mucho en esto, en que tratamos de crear una inteligencia artificial generalista hasta que nos cayó la ficha de que la única manera de que la inteligencia artificial funcionara era hacerla especializada en determinadas tareas. Hoy tenemos dos grandes ramas, tampoco voy a meterme demasiado en esto porque también lo conocen. Por un lado están las redes neuronales, ustedes saben cómo funcionan, y del otro lado está el aprendizaje automático. Watson, por ejemplo, el sistema de IBM, el muchacho es capaz de leer 1 millón de libros por segundo. Esto significa que puede leer la biblioteca británica entera en 220 segundos. Es la biblioteca con más libros del planeta. Un divino, los puede interpretar y todo. Bueno, en eso nos gana. Watson. Una vez le pregunté, estaban en el diario presentando a Watson con un robotito que se conectaba por internet a Watson, y entonces el robotito tenía la mente Watson y bailaba y contestaba preguntas, etc. Y en un momento le pregunté a uno de los muchachos que trabaja con Watson, el sistema de aprendizaje automático de IBM, ¿dónde estaba Watson ahora? Y me dijo, ya no está más en una supercomputadora, ahora está en la nube. Y a mí un poco se me puso la piel de gallina y le dije, ¿y qué pasa si a Watson se le ocurre por curiosear y se escapa? Y él me dijo con la más absoluta honestidad y un poco de candidez incluso, me dijo, y tendríamos un gran problema. Pero esto nos lleva a uno de los asuntos que quiero tratar sobre la inteligencia artificial, y es que Watson puede leer 1 millón de libros por segundo, posiblemente ahora es más, porque esta cifra es un poquito vieja. Puede ganar un campeonato de preguntas y respuestas como Jeopardy, lo ganó 2 veces contra seres humanos. Le hacían preguntas de lo que sea, ¡pum! Y apretaba el botoncito y ganaba. Se llevó $1 millón la primera vez. Me acuerdo, yo lo vi, el campeonato increíble. Le hacían preguntas, incluso le hacían preguntas con doble sentido. El tipo entendía, es una máquina, ¿ok? Es una máquina, muy bien. Pudo en 1998 Deep Blue ganarle a Kasparov al ajedrez, se convirtió en el campeón mundial del ajedrez, y AlphaGo le ganó a los campeones de Go en 2015, si no me falla la memoria, no importa el año. Se decía que el Go nunca iba a poder ser dominado por las computadoras. El Go es un juego tan complejo que al inicio de una partida de 64 por 64, no sé si lo jugaron una vez, es adictivo y fascinante, pero al principio de una jugada de 64 por 64 casilleros hay más posibles movidas que átomos de hidrógeno en el universo. Bueno, como siempre, se las subestimó a las computadoras y con esto se subestimó al hombre y a sus inventos, a la humanidad, si quieren, a sus inventos, y finalmente la máquina le ganó al humano jugando al Go. Hasta acá lo que sabemos, y está muy bien. Hay, sin embargo,
un par de problemitas, un par de limitaciones que deberíamos observar respecto de la inteligencia artificial. Watson no se va a ir a ninguna parte, porque Watson no tiene ganas de irse a ninguna parte. A Watson no le importa. Él lee 1 millón de libros por segundo, gana un campeonato de preguntas y respuestas. Deep Blue puede ganarle a un campeón histórico del ajedrez al ajedrez y quedarse con el título de campeón mundial, pero no sale después a festejar con los amigos, porque no tenía ganas de jugar. Esto me lleva, porque por ahora parece bastante blando, van a ver que se va a poner un poquito más ciencias duras muy pronto. Cada vez que hablo con expertos en inteligencia artificial, mi trabajo es preguntar, básicamente, ese es el trabajo de los periodistas, me dicen siempre lo mismo. Me dicen varias cosas, pero lo primero que quiero traer es, la inteligencia artificial tiene de todo, pero no es consciente de sí, carece de conciencia. ¿Por qué carece de conciencia? Porque no tenemos una buena definición de qué es conciencia. De hecho, algunos neurocientíficos dicen de hoy en más, todas las neurociencias deberían dedicarse solamente a tratar de definir qué es esto que nos pasa a los humanos, que somos conscientes de nosotros, del entorno, que podemos proyectar, que podemos tener, por lo tanto, voluntad, empatía y eso que vagamente llamamos sentimientos. Las computadoras no lo tienen. Por muy inteligente, ahora vuelvo a la palabra inteligencia, donde también hay un pequeño problema, las computadoras carecen de conciencia. Esto es, hay una cantidad de destrezas y de tareas que les están vedadas por definición. ¿Por qué no tienen conciencia? Por dos motivos. El primer motivo es que no tenemos una buena definición de conciencia. Cualquiera que haya programado sabe que para poder programar hay que tener primero una buena definición del problema o una buena definición de aquello que queremos simular. Cuando uno escribe un simulador de vuelo, sabe perfectamente lo que tiene que simular, cómo lo tiene que simular y qué debe parecer esa simulación. Ahora, ¿cómo sería simular conciencia? La simulación de conciencia, aun si la pudiéramos hacer, nos conduce a una paradoja tremenda. Imagínense que ustedes conocen a una persona. Pongamos que yo lo conozco a Jorge Sinderman por primera vez. Hola Jorge, primera vez que nos encontramos. Y Jorge, estamos charlando tranquilamente, nos contamos, que yo me cuente su vida, su formación, su familia, le cuento mi formación, mi familia. Ah, mirá, bueno, bum, 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 qué discos te gustan, qué música, todo eso. Y en un momento Jorge me dice a mí, pero Ariel, igual yo te quiero hacer una aclaración. Yo estoy simulando mi conciencia. Se va a producir una fuerte fractura en esa conversación porque si Jorge está simulando que es consciente, ya no es más consciente. La conciencia por definición no es simulada. Si vos conoces a alguien y te dice que está simulando su conciencia, salís corriendo, te tomás un avión, te vas del país, debe ser posible, te vas del continente, te da mucho miedo. Ahora, si la conciencia deja de ser una simulación en algún momento en la máquina, porque se produce una conexión que no estábamos. Ahora vuelvo sobre eso, ¿puede ocurrir? Podría ocurrir. Si se produce una conexión inesperada y la máquina adquiere verdadera conciencia no simulada, aparte de que no la podemos simular, supongamos que la máquina adquiriera conciencia. Bueno, entonces empezaría a hacerse las preguntas que se hacen los programas de ese cuento magnífico de Vacío Perfecto de Stanislav Lem, donde van a decir, bueno, ¿y quiénes son nuestros creadores? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué existe algo y no la nada? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Las preguntas humanas. O bien, se van a hacer otras preguntas que no tienen nada que ver con lo humano y van a tener una conciencia artificial que nos va a ser completamente ajena. Por lo pronto, lo que sí sabemos, y esta es una deficiencia enorme, es que las computadoras, la inteligencia artificial, los algoritmos de inteligencia artificial, el aprendizaje automático, las redes neuronales, llámenlo como quieran, carecen de conciencia. Por eso, en un estudio que hicieron dos chicos de Oxford, que nunca me contestaron los mails, es una cosa rara, son creo que las únicas dos personas que nunca me contestaron los mails en mi vida. Hicieron algo genial, se juntaron un programador con un sociólogo y dijeron, vamos a tratar de crear un algoritmo para calcular qué posibilidades hay de que tu trabajo quede en manos de la inteligencia artificial en el mediano plazo. Así,
puesto que las máquinas carecen de conciencia, el trabajo que menos chance tiene de quedar en manos de la inteligencia artificial es asistente social con orientación a adicciones. ¿Por qué? Porque si no tenés conciencia no tenés la menor idea de qué es ser adicto. Acá casi todos hemos sido adictos a algo, al trabajo, al cigarrillo. El cigarrillo es una droga tremendamente adictiva. Alguno pudo haber sido adicto levemente o muy adicto al alcohol o alguna otra cosa. ¿Saben por qué somos adictos al running? Porque correr activa los canales dopaminérgicos del cerebro. Los canales dopaminérgicos son los que nos premian cuando hacemos una actividad asociada a la supervivencia. ¿Por qué correr está asociado a la supervivencia? Porque es una de las pocas formas que tenemos de cazar si somos cazadores-recolectores. El ser humano puede correr durante horas sin cansarse. Las liebres no. Entonces, cuando vos tenés que comer y no tenés un fusil, arco y flecha, nada, corres, lo único que tenés es, sos cazador-recolector hace 300.000 años, vos corres a la liebre durante horas hasta que la liebre no puede más y se cansa. La volvés, vos seguís corriendo, la liebre vuelve a correr, cada vez más exhausta, hasta que finalmente vos comés, la liebre, pobrecita, pierde su vida, pero vos comés, te reproducís y llegás a fundar la civilización, ir a la luna, volver, etcétera, etcétera. Toda actividad asociada a los canales dopaminérgicos, la nicotina es una, son muy adictivas. La máquina no puede saber lo que es una adicción. Entonces, vos podés poner un sistema de redes neuronales que es capaz de asistir a personas que están, por ejemplo, con graves problemas, pero no lo podés poner en una línea de asistencia al suicida, porque por ahí la persona le cuenta a la máquina todo lo que le está pasando y la máquina, luego de pensarlo mucho, le va a decir, y sí, desde un punto de vista estrictamente racional, lo mejor que podés hacer es suicidarte. Y no queremos eso. Por eso, el asistente social con orientación a adicciones tiene solamente el 3%, que es nada estadísticamente, de posibilidades de quedar en manos de la inteligencia artificial tal como la conocemos hoy. ¿Cuál es el trabajo que más posibilidades tiene? Es uno que ya está entre nosotros y ni nos enteramos. Hablamos con la máquina y tal, y no nos enteramos de que estamos hablando con una máquina. Es el telemarketer. Buena cantidad de los telemarketers son en realidad robots. Bots, vamos a usar la palabra correcta. No hay un robotito mecánico, sino que es un software que habla con vos, te pregunta, te dice, te vende. Vos le decís, no, te agradezco, bueno, pero también... Y hablaste con alguien y nunca hablaste con alguien. Esos son los que más posibilidades, 98% de posibilidades de quedar en manos de la inteligencia artificial. Por supuesto, hay otras actividades que tienen chances muy altas. Yo publiqué una nota sobre eso, después lo podemos poner, Marcelo, si querés, entre el material que pueden chequear para ver cuál es, digamos, hay un sitio puesto con el algoritmo este. Y es muy interesante porque, por ejemplo, cuando yo era chico, mi madre no quería que me dedicara a escribir. Y sin embargo, hoy las actividades creativas están entre las que menos posibilidades tienen de que una computadora las asuma. ¿Por qué? Porque una computadora yo le puedo enseñar a escribir como Borges. Y va a escribir igual que Borges. Y vos vas a decir, es Borges once again, está acá, está vivo. Y le puedo enseñar a escribir como Cortázar y va a ser como Cortázar. Y le puedo enseñar a escribir como los dos combinados. Lo que es delirante es lo que surge cuando la máquina trata de escribir por las suyas. Escribe como Borges, pero lo que escribe es un delirio total. Hay un video en YouTube en el que le dieron a un algoritmo de inteligencia artificial especializado, ahora voy a ir a eso también, en escribir guiones, le hicieron mirar, por ejemplo, 500 películas. Y le dijeron, ahora escribite una película vos. Y le hicieron la película. Es un delirio completo, no se entiende nada. O sea, la máquina no logró interpretar algo tan sencillo como una historia. Podemos mapear el cerebro y mapeando el cerebro podemos enseñarle cómo a la máquina, enseñarle a la máquina cómo podría engancharnos con una historia, voy a poner un poco más de luz porque se nubló, engancharnos con una historia, volverse más interesante y todo, pero le falta la conciencia para saber que en literatura solamente hay dos temas. Esto lo decía Borges.
cada vez que Borges hablaba repetía esto, y es muy cierto. Hay solamente dos temas, el amor y la muerte. Y las máquinas ni aman ni mueren. Ni aman ni mueren. Tenemos un problema también con la definición de inteligencia. ¿Cuál es la definición de inteligencia? Cuando yo era chico te hacían un test, te sacabas un número, y entonces eras o súper inteligente o más o menos. Y si era más o menos, toda la familia se quedaba preocupada. Hoy sabemos que no hay una inteligencia. Un tipo puede ser extraordinariamente inteligente. Einstein, por ejemplo, nadie negaría que Einstein era un tipo muy inteligente. Pero Einstein le escribió una carta a su esposa con la que convivía, pero de la que se había separado, poniendo los términos en los que ella tenía que dirigirse a él. Una actividad completamente fría, inhumana, demencial. Uno lo hace hoy y va preso. Entonces, no tenemos una buena definición de inteligencia. Esto lo dice un autor estadounidense muy inteligente, que dice, ¿por qué Elon Musk, el fundador de Tesla, de SpaceX, etcétera, un gran productor de titulares y un tipo muy exitoso, pero el éxito no te convierte necesariamente en un sabio? Y él anunció, cuidado con la inteligencia artificial que podría venir y destruirnos. Y este escritor estadounidense dijo, ¿por qué Elon Musk advierte acerca de una superinteligencia artificial si ni siquiera sabemos que es una inteligencia humana? Esperen un poquito. Lo que sabemos de la inteligencia artificial es, número uno, no sabemos si es qué inteligencia. Número dos, no es generalista. Y resulta que lo que nosotros llamamos inteligencia es precisamente la definición de una inteligencia generalista. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Que vos te llevas puesta una ventana de vidrio una vez y es suficiente. Esto me lo dijo un muchacho que trabajaba en la parte de inteligencia artificial de Google, ahora está en otra parte de Google, no me puedo acordar el apellido, que lo entrevisté para el diario. Después les pasamos todos los links. Mi memoria es malísima. Y él me decía, para enseñarle a un algoritmo algo, el algoritmo tiene que golpear no una vez contra una ventana de vidrio, como un chiquito de 3 años, se golpea una vez, ya está, ya sabe que ahí pasa algo, y lo aprendió una vez, un chiquito de 3 años. La máquina tiene que golpearse contra esa ventana de vidrio, era un ejemplo, una analogía, 10.000, 100.000 o 1.000.000 de veces. Las máquinas ni siquiera aprenden de la misma manera que nosotros. Pero esperen, que hay más. No tenemos una buena definición de inteligencia, pero parecería ser que eso a lo que nosotros llamamos inteligencia es una inteligencia generalista. Es lo opuesto de las máquinas. Las máquinas no tienen inteligencia generalista. La máquina sus algoritmos sirven para resolver un problema. Un algoritmo esto es una serie de pasos estructurados que eventualmente pueden contener matemática, trigonometría, geometría, etcétera, pero pueden contener otras cosas. Y esta serie de pasos estructurados resuelven un problema. Esta es la definición de algoritmo dicho muy rápido. La inteligencia artificial es especialista en algo. Esto es lo que aprendimos finalmente en el estudio de la inteligencia artificial, que la inteligencia generalista nunca iba a llegar, y entonces aprendimos a reconocer imágenes, reconocer textos, por ejemplo, a manejar los coches autónomos. Ahora, en marzo creo que fue, no me acuerdo, yo también publiqué una nota, un coche de Waymo es la empresa de coches autónomos de alquiler de Google, nada menos, se confundió con conitos que había puesto una empresa constructora en una avenida. A ver, no eran dinosaurios pintados de rosa, eran conitos de tránsito. Se supone que lo mínimo que un auto autónomo, un coche autónomo debería poder reconocer son conitos de tránsito, pero se confundió. Y empezó a hacer unas maniobras muy peligrosas, detenido en medio de una avenida donde pasaban coches a alta velocidad. O sea, esto fue en Mountain View, donde tiene la sede a Google y donde le es permitido usar coches autónomos y donde está haciendo este experimento. Adentro había un periodista, filmó todo, la filmación está en YouTube. Es realmente sobrecogedor el momento ese, porque el tipo está encerrado dentro de un coche que le habla y le dice que se mantenga el cinturón de seguridad mientras pasan coches a toda velocidad y el auto hace maniobras quieto durante media hora, confundido con conitos de tránsito. A ver, muchachos, muchachos. También la inteligencia artificial, en este caso Maps, causó 2 muertos. 2 mujeres en favelas en Brasil
siguieron las indicaciones de Maps, se metieron en una favela, no sabían lo que era, una era Argentina, siguieron las indicaciones de inteligencia artificial sin pensar y quedaron metidas en un tiroteo y fallecieron las dos. Una era argentina, no me acuerdo los apellidos. El problema de la inteligencia especializada en algo es que sirve para eso y para nada más. Y cuando vos servís solamente para reconocer imágenes, bueno, yo no sé si vos sos algo así como inteligencia. Es decir, hay cierto grado de malentendido con la inteligencia artificial. Deberíamos empezar a pensar en otro nombre, como antes lo de híbrido debería llamarse de otra manera. Le doy la derecha a Micael porque definitivamente las palabras son problemáticas. Yo soy lingüista, mi formación es esa. Las palabras son problemáticas. Hoy empezamos a ver cuán problemáticas eran algunas cosas que decíamos hace 30 o 40 años en términos de género. Por ejemplo. Entonces, ¿la inteligencia artificial es realmente inteligencia? En el caso de que lo sea, ¿le importan los humanos? Bueno, no porque no tienen conciencia, pero ¿no se produce ningún fenómeno psíquico ahí adentro? La mala noticia, o la buena noticia, o las dos cosas a la vez, porque son tiempos muy disruptivos, es que tal vez sí. Fíjense estos dos ejemplos. El primero es AlphaGo. El primer AlphaGo es una empresa que al principio era independiente, después se la compró Google. Le ganó a los dos campeones de Go humanos en un juego que se suponía que las computadoras no podían ganar, los despedazó. Muy bien. ¿Cómo lo hizo? Aprendizaje automático. Le enseñaron todas las partidas que se habían jugado de Go en la historia. Todas las que estaban registradas, la máquina las sabía. Puesto que estos bichitos pueden por ahí calcular, vamos a poner un número, 100.000 millones de movidas de acá para adelante, no tenés, a ver, no tenés chance. Esto es como poner a un medalla de oro en los 100 metros llanos a correr contra una Ferrari. Y va a perder. O sea, no es justo, no es ni siquiera es serio. Esa clase de competencias no es seria. ¿Okay? Pero bueno, nada, titular, agua para el molino de Google, ganó este sistema de inteligencia artificial al Go. Lo que nos haría pensar entonces, wow, van a poder resolver todos los problemas. Bueno, los problemas de la pandemia no los pudieron resolver. Usaron inteligencia artificial para predecir los brotes de pandemia y les salió mal. Esto está en varios papers que acaban de aparecer en estos días. La inteligencia artificial con la pandemia, la verdad, fue un bochorno. ¿Por qué? Muy probablemente porque la pandemia puede predecir un montón de cosas, excepto aquello que es generalista. Esto es, los humanos en pandemia. Por primera vez la inteligencia artificial se encuentra con humanos en pandemia. Y sabemos perfectamente que los humanos en pandemia han hecho cosas que nunca hubiéramos previsto que se iban a hacer. Yo estuve 1 año y medio encerrado, por ejemplo. Yo nunca me imaginé que iba a poder. Pero también vi cosas, vimos cosas. Ahora, la gente de Google dijo, ¿qué tal si ahora le enseñamos las reglas del Go a AlphaGo 2? AlphaGo, en realidad, porque el nombre del juego es Go. Y las pusieron a las dos máquinas a jugar, la que solo sabía las reglas y la que le había ganado a los humanos. AlphaGo 2 contra AlphaGo 1. AlphaGo 2 le ganó de 100, 100. La destrozó a la primera, que a su vez había destrozado a los humanos. ¿Qué tiene Google ahora? Un equipo de gente tratando de entender cómo AlphaGo 2 le ganó a AlphaGo 1. Porque no saben cómo lo hizo. Simplemente no saben. Están estudiando paso por paso lo que vendría a ser el razonamiento de una máquina. Esto es nuevo. Esto no ocurrió nunca en la historia de la civilización. Los robots fueron previstos por la cultura judía, con el golem, por la cultura griega, con los autómatas de Hefestos, etc. Pero que nosotros nos sentemos a mirar la mente de algo que le ganó a algo, que nos ganó a nosotros los humanos, esto es nuevo. Otra historia, la segunda, que muestra todavía más en carne viva cuán equivocados podríamos estar respecto de la inteligencia artificial. En 2005, si no me falla la memoria, mi amigo Hugo Skolnick, el fundador de la carrera de computación de exactas, esto charlamos
varias veces inteligencia artificial, un día me dice, te tengo que contar algo. Él participó del campeonato de fútbol robótico en 2005 y el equipo argentino, que tenía los robots más baratos que se podían conseguir, porque en la Argentina, por algún motivo que nunca vamos a entender, pero que podría tener que ver con cosas que ya sabemos que están ahí, pero que no nos atrevemos a mirar, nunca hay plata. Entonces compraron robots los más baratos que pudieron conseguir. Hugo programó el arquero. El resto de su equipo de estudiantes graduados programó el resto de los jugadores y ahí fueron a pelear, a jugar contra el equipo de Corea del Sur. Billetera infinita, Samsung, bueno, todo ahí. Ganó el equipo argentino por 8-0, los despedazaron. ¿Cómo hicieron los robots? Más rudimentarios, pero programados por argentinos, me dice Hugo. Nosotros solo le enseñamos las reglas del fútbol y los dejamos ser. Como ganamos, y esto fue muy asombroso, nos pusimos a mirar cómo habían pensado los robotitos para hacer las jugadas. Porque, digo, del otro lado se encontraban con un coloso, en todo sentido, era medio como imposible. Era, para seguir con las imágenes míticas, David y Goliat. Y me dice Hugo, descubrimos algo increíble. Los robots tomaron decisiones futbolísticamente muy creativas. O sea, a él le encanta el fútbol, yo no entiendo nada de fútbol. Me dice, tomaron decisiones futbolísticamente muy creativas, pero humanamente jamás las habríamos podido hacer. Pensaron como robots futbolísticamente, pero no como humanos. O sea, si vos les das a los algoritmos las reglas de un juego en particular, insisto, la inteligencia artificial todavía no es generalista, pueden producirse en esa dinámica en el que el programa incluso puede escribir programas, el software puede escribir software y lo puede hacer en tiempo real, por ejemplo, para traducir. Escribe un programa para entender el lenguaje es complejísimo para las máquinas, ahora les voy a contar una anécdota deliciosa. Podrían estar ocurriendo en la mente de la máquina, cualquier cosa sea esto, de todas maneras tampoco sabemos qué es la mente humana, ni siquiera con Marvin Minsky, no lo sabemos. Podrían estar ocurriendo fenómenos psíquicos que nos son enteramente ajenos. Así que ni va a pasar lo que predice Elon Musk, que la inteligencia artificial nos va a comer con papitas y buenas noches, vamos a ser esclavos, la humanidad va a ser esclava de las máquinas, ni va a ocurrir el hombre bicentenario de Asimov. No va a ocurrir Terminator, ni va a ocurrir la Matrix. Lo más probable es que si las máquinas en algún momento son capaces de tener algo de inteligencia generalista y de autoconciencia y deciden y empiezan a poder tomar decisiones, lo más probable es que nos ignoren, porque no tenemos nada que ver. Los problemas de las máquinas no tienen nada que ver con los nuestros. Por ejemplo, ¿cómo toma decisiones una máquina acerca de cuestiones humanas si los humanos sabemos, desde muy pequeños además, esto es un dato que tenemos desde chicos, para los padres es todo un desafío cómo incorporamos este conocimiento, pero todos sabemos que nos vamos a morir. La máquina no. ¿Qué pasa si la máquina adquiere este conocimiento y dice, bueno, lo mío no es la muerte, muchachos, lo mío es la obsolescencia programada? Lo mío es que venga el astronauta que desactiva en 2001 Odisea en el espacio a HAL 9000. Ojo, HAL tiene conciencia. Esta es una licencia poética de Clarke y de Kubrick, y ellos sabían perfectamente, como lo sabía Heinlein, como lo sabía Silverberg y otros, y Stanislav Lem, que escribieron sobre inteligencia artificial, que las máquinas hoy todavía no tienen esa conciencia. Si vos le decís a una máquina, te voy a desenchufar, te va a decir, ok, ¿cuál es tu pregunta? No le preocupa, no le importa. Y esto de que te importe es tremendamente crítico, porque los humanos somos humanos porque nos importa. Supongamos, viene alguien y me dice, Ariel, me encantan tus notas. Y yo le digo, está bien, no me importa. Bueno, qué sé yo. No solamente no me importa que me lo digas, tampoco me importa escribirlas. Me sale bien, qué sé yo. Bueno, ok. Tampoco me importa estar manteniendo esta conversación con vos. Si querés la mantenemos, pero la verdad, a mí
No me importa. No, pero la verdad que fue tan interesante hablar con vos. Sí, puede ser, no me importa, la verdad. No tengo voluntad, no tengo intención. Somos sesgos, no sé si lo notaron, pero hay como un gran sesgo contra los sesgos ahora. Pero los sesgos somos nosotros. Es imposible no tenerlos. Imagínense tratar de no tener sesgos. Que hay que ser consciente de los sesgos y que hay que tratar de que esos sesgos no vuelvan al mundo más inequitativo de lo que ya es y que no dañemos a terceros y que tratemos de que el mundo sea mejor y más justo, cualquier cosa que mejor y justo signifique, por otro lado, porque ojo, que significa muchas cosas y depende de dónde lo mires. Sí, es verdad, hay que tener conciencia de los sesgos. Ahora, no los podemos evitar. Creo que fue André Gide el que dijo, los, los sesgos, él usó la palabra prejuicios, no son lo mismo, son los pilares de la civilización. Es tremendo, pero en un punto tenía razón. ¿Están mal los sesgos? Sí, muchas veces sí. Ahora, cuando vos te encontrás con alguien sin sesgos, wow, raro, que no tenga ningún interés de ningún tipo. Vos te sentás a conversar con alguien y esa persona te dice, no, yo no tengo ninguna visión del mundo. Ah, ¿no? No, no, ninguna. Ok. Eh, o sea, sí, digamos, no. A ver, ¿cómo me puedo explicar? ¿Vos no tenés afectos? No, nada, porque los afectos son un sesgo. A mí me preocupa mucho más que le pase algo a mi esposa que le pase algo a cualquier otra mujer del mundo. Digo, es un sesgo. Así funciona la vida. Las máquinas no tienen nada de esto porque carecen de conciencia. Ahora, no confundamos conciencia con todo fenómeno psíquico habido y por haber, porque podría ocurrir que las máquinas estén desarrollando su propia mirada, vamos a decirlo, o sus propias decisiones. Los robots del equipo de Hugo Skolnick tomaron decisiones futbolísticas creativas. Si a mí me pueden presentar algo más extravagante que esto, yo que no entiendo de fútbol y por lo tanto lo puedo ver sin sesgos, yo no lo puedo entender. La inteligencia artificial es, por lo tanto, una palabra o un conjunto de palabras que contienen por lo menos una palabra que nosotros los humanos no tenemos bien definida, que es inteligencia, es algo cuyo mecanismo no podemos comprender, mientras que el nuestro en general sí. Basta leer el discurso del método de Descartes para más o menos entender cómo funciona nuestra inteligencia. De hecho, es un libro que recomiendo, yo lo leí en la secundaria y es fascinante cómo te enseña a pensar. Hemos convertido en lenguaje formal es la lógica, de modo que por lo menos los razonamientos más elementales los podemos desarmar y ahí oímos al político de turno, en la campaña de turno, hacer una frase como si todos los gatos son felinos, entonces todos los felinos son gatos. Esto es una falacia, pero la oímos a menudo. Yo estudié lógica en la universidad con el enorme Carlos Alchurrón, y recuerdo, perdón, me estaba olvidando una anécdota que les había prometido que tiene que ver con la anterior, deliciosa, que tiene que ver con el lenguaje, ahí me acordé. Después le cuento lo de mi examen final en la materia lógica, para que vean hasta qué punto la inteligencia artificial requiere que nos calmemos un poquito, que nos calmemos un poquito. El otro día, para la federación que reúne a todos los magistrados del país, les pregunté si pensaban que un algoritmo podía hacer el trabajo de un juez. Y claro, saltaron todas las disyuntores, todas las térmicas. No, claro que no. Aún cuando sí admitieron que sería un gran secretario para un fiscal, un sistema de inteligencia artificial que fuera capaz de leer toda la jurisprudencia de 1789 para acá, que fuera capaz de leer 1.000.000 de libros por segundo, y le das una tarde y el tipo te viene con, mira, ya descubrí 650 casos, de los cuales 65 aplican a esto y con estos 3 ganamos. Sí, sería muy útil, pero que no tome decisiones.
Voy a la anécdota deliciosa. Al principio de la pandemia, dos en realidad anécdotas. Mandé a hacer una nota y hablamos de BOTI, del bot de inteligencia artificial del gobierno de la ciudad. Y entonces se me ocurrió probarlo. Anda muy bien, hay que decirlo, le hice un montón de otras preguntas después, pero la primera pregunta que hice fue un error que muestra tan bien lo lejos que estamos del sueño de la ciencia ficción y del titular de Elon Musk. Por eso digo, bajemos un poco, 23.000 cambios más o menos, y hagamos lo correcto, que es combinar mente humana con mente artificial. Esto es lo que propone Gary Kasparov. Después de haber perdido con la máquina de IBM, dijo, ¿qué pasa si combinamos la máquina con el hombre? Y ahora, el jugador de ajedrez combinado con la máquina, le ganan al ajedrecista solo y a la máquina sola. Vuelvo a mi anécdota. Le pregunto cuántos casos había habido hoy, a Boti, al bot de la ciudad, cuántos casos había habido hoy, ese día, al principio de la pandemia, de COVID. Y me dijo, qué bueno, ¿te querés casar? Acá te damos el link para que puedas elegir. O sea, confundió casos con casarse. Ojo, ellos son conscientes de esto. Hace poco hicimos otra nota donde volvió a aparecer y ellos son conscientes que tienen que estar atrás de la máquina todo el tiempo. Pero digo, arriba de un avión, como le ocurrió a Sullenberg, el piloto que aterrizó su avión en el río Hudson en enero de, no me acuerdo el año, 2015, bueno, por ahí, 2009, no me acuerdo, ya hay una película y todo. Cuando a veces los humanos, en un vuelo, en el Apolo 13, en combate, en milisegundos, una palabra te hace tomar una decisión que puede ser de vida o muerte. Entonces, el hecho de que Boti se haya confundido casos de COVID con que yo me quería casar es una anécdota deliciosa, simplemente deliciosa. Vuelvo a mi examen allá hace mucho tiempo. Yo empecé a grabar, volví a la democracia cuando yo estaba rindiendo el examen final de lógica, y empecé a notar, después de haber leído el copy y todo lo demás, y haber estudiado todas las leyes lógicas, todo ese, ustedes lo conocen, es fascinante, a mí me fascinó lógica, Al Churrón era un enorme profesor, inteligentísimo hay que decirlo, a pesar de que no tenemos una buena definición para esa palabra. Empecé a grabar a los políticos en los programas de política y descubrí que estaban cayendo todo el tiempo en falacias lógicas en el discurso. Me dije, qué loco, qué raro. Y entonces decidí presentar como examen final una lógica que no se basara en leyes lógicas, sino en falacias. ¿Funcionaría o no? Di vuelta. Una ley lógica, por ejemplo, la ley de la implicación, tiene una falacia asociada. Yo di vuelta. Mi lógica era una lógica perversa, pervertida, aberrante, anómala, pero funcionaba internamente, era coherente. Lo que necesitamos de un sistema cerrado, lógico, que sea coherente, o sea, que las leyes y las falacias funcionen. Cuando lo apliqué al discurso político, funcionaba mejor mi lógica que la lógica real, la aristotélica, la lógica proposicional que todos aceptamos como que funciona. O sea, el sofisma funcionaba mejor que el silogismo. Lo presento en el examen final y el practicante que me estaba tomando el examen me dice, no, claro, yo le dije, fundé una lógica basada en falacias. Se le abrieron los ojos así y me dice, no, vos no podés traer esto. Y le dije, acabás de probar que sí funciona. Yo puedo traerlo, pero no debo. No es lo mismo. Se quedó duro, pero no sabía qué responder porque había probado lo que yo decía. A veces acabás de cometer una falacia. Somos falaces al hablar. Y ahí Al Churrón oyó, se paró, vino hasta donde estábamos y me dice, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y le digo, profe, disculpe, me parece que hice mal, pero me pareció interesante. Lo que hice fue, usted fabricó, pues él había oído, pero no lo podía creer, usted construyó todo un sistema lógico basado en falacias. Sí, no, pero esto está muy bueno, me dice. Lo tiene grabado. Saco una caja, había traído cassettes, pasaron un montón de años, es verdad. Cassettes, yo era periodista, ya soy periodista de los 17 años, así que vivía con el grabador encima, hoy llevas el celular. Y, a ver, páseme.
y empecé ahí en el examen. Me acuerdo que el churrón estaba parado, ni siquiera llegó a sentarse. Estaba fascinado porque decía, claro, sí, aplica, aplica, aplica. Sí, bueno, me fui con un 10, eso quedó como bibliografía, pero en el momento, si yo hubiera tenido, pongamos, no un practicante, que está bien, le faltaba experiencia, faltaba millaje, estaba asustado, viene este loco que presenta una cosa completamente delirante, pero pongamos que se nos da por poner un profesor como un profesor artificial que tome el examen. Después de todo, es una clase virtual, la grabamos. ¿Es lo mismo la clase grabada que la clase con el alumno ahí? ¿Es lo mismo ir a una clase o el alumno debería tomar nota como era antes y hacer ese esfuerzo que de cierta manera lo obliga a prestar atención, enhebrar conocimientos y preguntar? Y eventualmente luego cotejar esas notas y darse cuenta que es malo tomando notas y en la clase de repaso, como por ejemplo doy yo en la última clase, decir, profe, esto no entendí nada. Desde marzo para acá no entendí nada, como decía Aquino. Así que si ahí me hubieran puesto un algoritmo de inteligencia artificial a tomarme el examen, posiblemente me hubiera reprobado. Porque tenía razón, yo no podía traer eso, en realidad no debía. La inteligencia artificial tiene límites duros, tiene límites, no voy a decir de hardware, aunque también son de hardware. Hoy estamos fabricando chips, Google, Samsung, Apple, están fabricando chips dedicados exclusivamente a inteligencia artificial, TensorFlow en el caso de Google, bueno, los conocen. La inteligencia artificial está en todas partes. Lo que vos ves en Instagram, en Facebook, las películas y series que te sugieren Netflix o Amazon. Netflix está convencido de que soy un asesino serial. Lo lamento, es así. ¿Por qué? Porque como estoy enamorado de la lógica desde que la conocí, miro muchos documentales de asesinos seriales. Y el asesino serial siempre comete un error lógico en un punto. Es increíble. Yo sé que no me creen y que es morbo, pero no, no es morbo. Es verdad, el asesino serial es un tipo muy metódico, obsesivo, y cree que su razonamiento es perfecto, pero hay un punto, siempre ocurre, mírenlas, en el que comete un error lógico. Y eso me resulta fascinante, pero claro, el algoritmo de Netflix se cree que yo quiero ver sangre. Entonces, todo lo que me recomienda chorrea así sangre, es una locura, no, no está bien. Maps ya tuvo varios problemas y hace poco tuvo que salir la sociedad de hikers, los que andan en bicicleta por las montañas, algo que yo jamás haría, pero bueno, hay gente que hace esto y le gusta, les recomendaba rutas que eran eficientes, pero peligrosísimas aún para ciclistas muy entrenados y muy expertos. Así que tuvo que salir la sociedad de ciclistas escoceses a advertir que no usaran Maps. El algoritmo no está ahí, no tiene cuerpo, no sabe quién es, no sabe lo que está haciendo, no tiene intención, no tiene voluntad y no entiende el lenguaje. Lo que hace es desmenuzar el lenguaje y, de acuerdo a una serie de algoritmos que ustedes saben cómo funcionan y por lo tanto saben que es, dicho muy brutalmente, casi un proceso de descarte, llega a una conclusión que podría ser cierta o no. ¿Es un 8 o un 9? Sigue descartando, sigue circulando, por eso que son neuronas artificiales y que de cierta manera emulan el funcionamiento de una neurona, pero no son unas neuronas porque no están en un cerebro humano, hasta que dice no, no era un 8, era un 9. Ahora, si era un 8, esto es Brasil, la película, porque a mí me cambian un número en el documento y ya soy otra persona. La inteligencia artificial no está ahí, no tiene cuerpo, nosotros sí, y, y el cuerpo no es cualquier cosa. El otro día alguien me decía, Ariel, ¿todavía escribís a mano por una foto que publiqué en Facebook? Y le digo, por supuesto, mi diario y mis cuentos y mis novelas las escribo a mano porque escribir es del cuerpo, es como bailar. Escribir no es algo de la mente aislada. Yo lo siento en el cuerpo el escribir, como tocar el piano. Nadie diría que es un gran pianista si el tipo nunca tocó un piano. ¿Sí o no? Por mucha música que sepa. ¿Sí o no? Las máquinas nunca han tocado el piano. Hace muchos años, otra anécdota, Asher de Lelutier, que ya falleció,
yo estaba escribiendo sobre música MIDI y lo fui a ver a su estudio MIDI. Yo tengo un estudio MIDI acá ahora, en este momento. Y hemos incorporado inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que las máquinas cometan pequeños errores que los músicos cometen al tocar. Las máquinas no se equivocan. Entonces, no, ay, se me fue el apellido. Ya me voy a acordar. Es uno de los dos Lelutier, en realidad ya han fallecido tres, Rabinovich, Munstock y el tercero, creo que es H. Bueno, ya me voy a acordar. Han pasado esto 30 y pico de años, por eso mi memoria a veces falla. Me hizo escuchar un cuarteto de Borodin para cuerdas, tocado por personas y tocado por una máquina. Y eso fue, wow. Claro, nada que ver. 30 y pico de años después, músicos amigos me cuentan que le agregan algoritmos a lo que la máquina está ejecutando para que se parezca a algo que ejecutó una persona, porque definitivamente el baterista no puede tocar al redoblante las 396 veces que golpea durante una canción con el mismo volumen. La máquina sí, y se nota. Ayer estaba Charlie Alberti diciendo en la tele que los Rolling Stones con un baterista nuevo ya no son los Rolling Stones. Y no, claro, porque Charlie Watts falleció y con él falleció su humanidad. ¿Qué es la humanidad en este punto? Esta es la pregunta por hacerse. ¿Qué es esa humanidad que nosotros sabemos que tenemos? No podemos definir, porque ahora me encantaría, por ejemplo, todos los que están oyendo, cada uno proponga cómo se define esto que es ser humano. No les voy a pedir que definamos qué es el alma, porque bueno, ahí entre el que la puede pesar y dice que pesa 21 gramos, no sé por qué 21, no 22, o no sé cuál es la balanza que usó, no sé cuál es el método de medir, digo, yo soy por ahí muy racional, pero 21 gramos, nada. Me parece mucho si me preguntan. Y por otro lado me parece muy poco. En fin. Y el que cree que el alma en realidad no existe porque no se puede tocar, tenemos todo un espectro muy grande. Ahora, casi todos estamos de acuerdo en que hay algo que somos y eso es que somos humanos. Y también es casi seguro que todos estamos de acuerdo en que una máquina, incluso si emulara el ser humano, no es humana. Pongamos que lo emula muy bien. Esto es como creerte que volar el Flight Simulator es volar un avión de verdad. Y no es volar un avión de verdad. Creo que todo el mundo entiende esa diferencia. Bueno, lo mismo pasa con inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un conjunto de técnicas que permiten resolver problemas. Si el problema es encontrar petróleo, subdividir un campo para que plantemos con muchísima precisión sorga, sojo, maíz, trigo, etcétera, para aprovecharlo mejor. Si el algoritmo es para ganar al fútbol o al go, son problemas para la máquina. Una vez publiqué, hay varias cosas mías publicadas sobre inteligencia artificial, pero una de las cosas que ocurrió cuando AlphaGo le ganó a los campeones humanos era, y ese fue el título, o parte de la introducción, que en realidad la máquina nunca jugó al Go. ¿Qué fue lo que hizo? Matemática, aritmética y lógica. Lo que hizo fue reducir todo lo que es el Go a matemática y a lógica. Lo procesó, la máquina no puede hacer otra cosa. Dentro de una máquina hay unos y ceros y hay transistores. Todavía estamos basados en eso y podemos simular fuzzy logic y un montón de cosas muy avanzadas, pero siempre terminamos en que el gate del transistor está abierto o está cerrado, o deja pasar corriente o no deja pasar corriente. Al final son unos y ceros, al final circulan números y lo que hacemos es matemática, aritmética y lógica. Si no lo podemos reducir a eso, entonces no lo podemos procesar con inteligencia artificial. Por eso, cuando uno le pregunta a Siri, que es el viejo truco, digo, esto también es maldad. ¿Cuál es el sentido de la vida? Siri no puede responder. Ahora, cuando vos se lo preguntás a una persona, tampoco. Lo que puede hacer a lo sumo es darte una frase interesante. ¿Por qué no le permitimos a Siri que nos mienta? ¿Está tan mal? ¿Por qué? No sé si vieron Interstellar, pero es buenísimo que los robots se les puede setear cuánto sarcasmo, cuánto humor y cuánta sinceridad. ¿Qué significa la palabra persona en latín?
La palabra persona en latín definía la máscara que utilizaban en el teatro los actores para amplificar la voz y representar al personaje. Máscara y persona son sinónimos. Y nosotros lo utilizamos como que somos una persona, somos eso. ¿Cuántos somos en realidad? Ahora un poco de la conclusión. La inteligencia artificial tiene severos límites, pero nosotros también. Este es el problema y este es el motivo por el que creamos inteligencia artificial. A mí me resultaría tremendamente más complicado hacer buena parte de mi trabajo si yo no tuviera un montón de inteligencia artificial ayudándome. Se llama periodismo de datos. Yo pongo un algoritmo que lo que hace es revisar monstruosas bases de datos completamente irregulares, armadas a la Bartola, como decimos en los porteños, o sea, desordenadas, no bien estructuradas, para que me encuentre patrones. Ahora, las máquinas también tienen limitaciones y resulta que esas limitaciones son complementarias. Una vez hicimos una nota sobre bots de inteligencia artificial. Me hicieron probar algunos, me pareció que la tecnología era muy avanzada, realmente era imposible. O sea, hubieran pasado el test de Turing, ¿ok? Lo hubieran pasado, pero lo hubieran pasado ¿cómo es? A 150 kilómetros por hora, como poste caído, realmente. Muy bien. Le dije, estaba haciendo la nota una redactora, el bot que iba a entrevistarla tenía género masculino, Marcelo, me acuerdo el nombre, nada que ver con Romeo, y le digo a la redactora, vamos a hacer algo interesante, porque digo, si no, se queda más de lo mismo, más de la inteligencia artificial, wow, ¿por qué no lo ponemos a prueba? Hagamos una cosa. Decile cuando termine la charla que te resultó muy, muy interesante hablar con él y si no tomaría un café con vos después de salir de trabajar. No le avisamos a nadie. Cuando termina la charla con el voto, esto quedó registrado, lo publiqué en el diario La Nación, quiero decir, no estoy contando nada secreto. Le dice la redactora que le había parecido muy interesante la charla con él y que le encantaría conocerlo, a qué hora salía del trabajo y si no iban a tomar un café juntos. ¿Y saben qué? La inteligencia artificial resolvió este problema porque lo tenían previsto de una manera que ninguno de los que estamos acá lo hubiera podido resolver sin empezar a tartamudear incoherencias. Le dijo que bueno, que lo comprometía en su trabajo, o sea, respondió como humano, que lo comprometía en su trabajo, que la relación que él podía establecer con los clientes era exclusivamente profesional y que, por lo tanto, y lamentándolo mucho, fue muy cortés, tenía que rechazar esa oferta. Un bot. ¿Por qué? Yo les dije después, ¿por qué lo pudieron hacer? Porque la inteligencia artificial no lo puede hacer porque no le importa ir a tomar un café con una chica o viceversa. Bueno, porque lo tenían previsto. O sea, que existen personas que de golpe hablan con la chica o con el chico de soporte técnico y de golpe les cayó bien y se tiran ahí, como decimos los porteños, sueltan los perros. Bueno, se dice en varios países, me enteré hace poco. Entonces tenían que tener una respuesta, la tenían. Fuera de esos casos, salvo que vos prepares a la inteligencia artificial para que reaccione como si tuviera conciencia, no la tiene. No tiene conciencia y por lo tanto no tiene sentimiento. No es que no puede amar, no puede sentir miedo. No, es que no tiene un contenedor para esto. Tiene un contenedor para la lógica, pero la lógica la puede hacer también una calculadora de bolsillo. Así aprendí a programar yo, con una calculadora de bolsillo de HP, la HP 65, que tenía cintitas, que entonces uno podía guardar los programas y cuando el profesor te decía de apagar la calculadora para que no se guardaran los programas, entonces yo pasaba este rito iniciático delirante, porque era delirante, ¿sí? Año 1976, yo tenía 15 años, y hacían alzar la máquina así, y con el display apagado, todos de pie, el profesor iba mirando cada uno de los displays para cotejar que la máquina estuviera apagada y se hubiera quedado con el programa borrado. Y yo, con 15 años y tecnología, burlé ese sistema en el Nacional Buenos Aires, además que tenía
reglas muy estrictas y supuestamente inviolables, y corría mis programas y mi calculadora se volvió rápidamente muy popular, y podría decirse que mi primera actividad en este negocio fue la distribución de software clandestino. Ahora, para la lógica estaba bien, a mí me permitía ver si el ejercicio que había hecho en la prueba de matemática o de física, que eran mis grandes cucos, la parte en la que tenía que acordarme ecuaciones, ya la ecuación la podía resolver con tiempo, o sea, podía deducirla llegado el caso, porque no es que me falta cabeza, me falta memoria. Entonces, me la tenía que acordar de memoria. Yo con la calculadora probaba que el resultado me había dado bien. Si no me había dado bien, quería decir que había cometido un error y seguía probando. Así que me ayudó en lógica, pero ¿me hubiera ayudado con las chicas? ¿Me hubiera ayudado con el conflicto que se me planteó cuando yo le dije a mi familia que quería seguir letras y lo que yo tenía que seguir en realidad, siendo de la década del 60 y primogénito de toda primogenitud, primer hijo, primer nieto, primer sobrino, yo tenía que ser médico, ingeniero o abogado, fin de la discusión? Y en esa época no se jodía, quiero decir, en esa época no discutía con papá y mamá, pero yo empecé a discutir y de hecho estudié la carrera de letras y fue, nada, alguna vez les voy a contar la historia esa, la voy a contar el viernes en otra conferencia, porque a alguien le pareció muy interesante el hecho de que realmente hubiera sido tan difícil para alguien decidir su vocación. Ahora, la máquina nunca me iba a responder esto, porque ella no tiene ese conflicto. Ahora, si ustedes miran un poco el gran mapa desde lejos, se salen de los sistemas embebidos, se salen de la conducción de coches, se salen del reconocimiento de humanos. Google reconoció gorilas en 2 personas afroamericanas. Háblenme de sesgos. Yo publiqué una nota que se llamó El racismo automático de la inteligencia artificial. Es que es así, no podemos darle ciertas decisiones. Ahora, miremoslo de lejos, salgamos de los sistemas embebidos del reconocimiento de caras, de números, de texto, del lenguaje, de la traducción. Sí, puede traducir texto, pero no puede traducir fácilmente a uno de mis favoritos, Dylan Thomas. No lo puede traducir fácilmente. ¿Qué significaría la sonrisa innumerable de las olas marinas, ese verso precioso de Esquilo para la máquina? ¿Lo traduciría bien o se pondría a ver cuál es el significado de sonrisa relacionado con el mar? Nunca vio el mar la inteligencia artificial. Ahora, nos apartamos de todo eso y vemos el gran mapa y descubrimos algo fascinante. No lo descubrí yo, lo descubrió Gary Kasparov, lo sabemos todos en el ambiente, pero por ahí no nos atrevemos a decirlo. Mi trabajo es atreverme a decirlo, y es: las destrezas humanas son complementarias de las destrezas de la máquina y viceversa. Esto es, una máquina, una computadora como la que estoy usando yo en este momento, es capaz. Este cálculo lo hice también con Hugo Skolnick por teléfono. Le dije: Hugo, me tenés que ayudar. ¿A cuánto equivale un segundo de cálculo de una computadora de escritorio? Y me dice: pensemos. Y empezamos a descartar, a ver, cuántas horas una persona puede hacer cuentas con lápiz y papel por día sin cansarse, tiene además que parar un par de días por el fin de semana mínimo, tiene cierta tasa de error. Bueno, al final llegamos a la conclusión de que un segundo de máquina equivale a 65.000 años de una persona con lápiz y papel. ¿No es lindo? Claramente en esto nos superan, pero nosotros tenemos conciencia y tenemos una inteligencia generalista. Si nosotros aprendemos a andar en bicicleta, es altamente probable que podamos también andar en moto. Y si podemos manejar un auto, es probable que podamos manejar un auto de cualquier marca, en cualquier país, con la única diferencia de que por ahí cambia de lugar el volante. Pero no nos vamos a confundir un globo rojo con un semáforo en rojo, porque somos capaces no solamente de ver el mundo en 3D, que la máquina también puede hacerlo, sino de entender la realidad holísticamente, como un todo. En ese todo hay chicos con globos rojos. No hay solamente semáforos y transeúntes. Y además también, como tenemos conciencia, tenemos algo que a la máquina definitivamente le falta, igual que las emociones, igual que la empatía, que es la ética. Una vez le pregunté a Google qué pasaría, el viejo truco, el viejo enigma, el viejo planteo, el viejo dilema de la ética, y es: ¿qué pasa si el auto autónomo tiene que decidir entre atropellar 3 viejitas o una nena de 7 años? Bueno, no es viable este planteo para la inteligencia artificial. No tiene, yo se los planteé a ver qué me respondían. Es mi trabajo preguntar, insisto, pero la verdad es que no tiene sentido. A lo sumo tenemos que decir quién va a ser responsable cuando haya atropellado 3 viejitas o una nenita de 7 años.
Pero a la máquina en realidad le da exactamente lo mismo. A lo sumo podrá calcular cuál es el daño peor que causa atropellando a unos o a otros. La respuesta de Google fue que las posibilidades de que esto se diera eran tan pequeñas que no valía la pena planteárselo. Y esta es una respuesta irresponsable, porque para los humanos, aun cuando una persona corra riesgo, ya es importante. Por eso el principio del libro de Hemingway: ¿por quién doblas las campanas? Doblan por ti. Para los humanos, una víctima es suficiente. No importan más. No importan los números, a las máquinas le importan los números. Ahora, cuando miramos el mapa de lejos, nos damos cuenta de que si combinamos ambas capacidades, la capacidad de los humanos, que en este momento está muy subestimada, porque hay mucho trabajo de marketing en pos de la inteligencia artificial, y las destrezas realmente impresionantes de la inteligencia artificial, lo que logramos es algo mucho mejor que cada una de ellas por separado. Esto es, por ejemplo, lo que hacemos muchas veces los periodistas. Nosotros hoy trabajamos con inteligencia artificial. Les voy a contar una anécdota, de nuevo, interesantísima. O creo yo que es interesantísima para entender cómo podemos hacer equipo con la inteligencia artificial. Esta es mi propuesta. Y es una propuesta concreta. Hacer equipo es trabajar en equipo. Hoy en las redacciones tenés un periodista y muchas veces al lado hay un programador. Cuando yo empecé no había esto. Era un periodista fumando con una máquina de escribir y a veces un vaso de whisky. Estas eran las redacciones que yo conocí cuando era chiquito. Yo entré en un diario a los 5 años por primera vez. Mi padre fue el jefe de la planta impresora del diario La Prensa durante 22 años. Así que entraba en un diario y salía. Es más, el olor a tinta a mí me hace acordar a la infancia. Bueno, cambió mucho. Hoy ves JavaScript y del otro lado ves un tipo escribiendo una nota. Raro. Un día me dicen, te llama el jefe de redacción. Normalmente, si te llama el jefe de redacción en un diario, no son buenas noticias. Algo pasa, ¿ok? Los diarios no tienen tiempo de felicitarte. Vamos muy al día, va muy rápido. No es que en un diario hay poco tiempo, en un diario hay tiempo negativo, ¿sí? Es raro, pero es así. Es más, la dimensión temporal en los diarios es rara. Por ejemplo, nosotros podemos decir cosas como hoy para nosotros. ¿Qué significa hoy para nosotros? Significa que la nota que vos vas a escribir, vas a decir hoy, pero la estás escribiendo hoy y va a salir mañana. Mañana es hoy para nosotros. ¿Okay? Así que no tenemos tiempo de felicitar. Si te llama el jefe, hay un problema. Me llama mi jefe y me dice, mira esto, Ariel. Y me muestra una nota donde habían llegado a la Argentina un grupo de inversores, llamaban inversores en un avión, no me acuerdo exactamente, y que venían a invertir plata en empresas de tecnología. Como había empresas de tecnología, pensaron que la tendría que haber hecho yo la nota, pero en realidad era una nota. Yo le dije, mira, esto es una nota de economía, estos son inversores, yo de guita, la verdad, no entiendo nada. Nada, cero, soy un desastre. Además, no invierto por una cuestión ética, yo no puedo comprar acciones de Google, de Facebook, no puedo, aunque quisiera, no puedo. ¿Okay? Tengo las manos atadas con eso. Pero cuando a vos tu jefe en un diario te muestra una nota que sacó otro diario y estás ahí, tenés que hacer un retruco. Y le digo, lo que te prometo es para mañana una nota con Wenceslao Casares. Wenceslao Casares es el fundador de Patagon, que le vendió Patagon junto con sus socios a un banco en $570 millones. Me dice, ¿puedes tener una nota para mañana con Wenceslao? Sí, por supuesto, somos amigos. Yo cuando llegué al escritorio iba haciendo números en mi cabeza y dije, tengo un problema. Porque yo tengo el teléfono de Wenceslao, pero no sé nada de él de hace 10 años más o menos. ¿Será el mismo teléfono? Denme un segundo, por favor. Estaba sonando el teléfono. Son cosas que pasan cuando los teléfonos vienen con vos. Esto tampoco pasaba cuando yo era chico. Lo llamo al teléfono, el teléfono no solamente sonó, que no me dio ni contestador. Obviamente, ya no tenía el teléfono Wenceslao, era el mediodía, había prometido una nota para el día siguiente y mi presión arterial tenía valores que no figuran en la bibliografía médica, simplemente. Empecé, obviamente, a llamar a todo el mundo. Algunas personas, digamos, 6, 7 personas me dijeron, ¿sabes que no sé nada de él hace mucho?
Ok, mi presión seguía subiendo, seguía llamando gente por teléfono, mandando mails, hasta que dije, yo necesito ayuda de algo que es imposible hacer en este tiempo. Y fui a LinkedIn. Lo busqué a Wenceslao. Insisto, habíamos hablado, le hice un reportaje que a él le encantó, nos quedamos charlando, me parece un tipazo. Tenía su teléfono, pero su teléfono ya no era más. El único que sigue teniendo su mismo teléfono desde 1995 es Torres. Los demás cambian de línea. Bueno, muy bien. No, no soy el único, pero parecido. ¿Qué hago? Vos también, mira, ahí está. Me vino con mi primer coche, el teléfono este. Imagínense el tiempo que ha pasado. La línea, quiero decir, no el teléfono. Bueno, y lo busco a Wenceslao y encuentro que es segundo contacto mío. Esto lo hizo un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces busco cuáles son los contactos en común. Entre esos contactos, obviamente, el algoritmo me mostró primero, entienden que el problema acá era el tiempo. No la conciencia, no la empatía, sino tiempo. Encuentro entre los contactos, el primero que me pone es un contacto con el que yo tenía más contacto. Esto de nuevo lo había hecho, porque la verdad que los contactos en común que teníamos eran un montón, porque vos ya no tenés más 15 amigos, tenés 5.000. Esto no es humano, o sea, esto se va de nuestra escala. Está bueno para un humano, sirve, pero tenemos que hacer equipo con la inteligencia artificial. El primero que me mostraba era Gustavo Martínez, un amigo mío que tiene una revista de tecnología. Lo llamo por teléfono desesperado. Gustavo tenía el mismo número, si no o sea, lo llamaba mientras le escribía por LinkedIn, por correo electrónico, por Twitter, le escribí 50 mensajes, me atiende. Hola Ari, ¿cómo estás? Necesito el número de Wenceslao, ya decime que lo tenés. Sí, claro, lo tengo. Lo que pasa es que estoy en Panamá en este momento, el mundo globalizado. Pero hablarle, te va a llamar Rita, mi secretaria desde Buenos Aires, y te da el teléfono, quedó allá, mi teléfono no lo... Era una época en la que, hace mucho de esto, en que no teníamos todos los contactos en el teléfono, no había WhatsApp, me acuerdo. Le digo, no, dame el teléfono de Rita, o sea, porque por ahí Rita decía, lo llamo mañana, Ariel. No, yo necesitaba el número ahora. Me dio el número, ahí se termina el trabajo de la inteligencia artificial, la llamé a Rita, Rita me dio el número, Wenceslao me atendió el contestador, le dejé un mensaje desesperado, lo volví a llamar durante las siguientes 3 horas, 60 veces por minuto, hasta que al final me atendió y me dice, hola Ariel, ¿cómo estás? Yo no te puedo, ahora no te puedo dar un reportaje porque estoy subiendo un avión, me bajé de uno y estoy subiéndome a otro, no puedo, la verdad, me encantaría, pero no puedo, mañana a la mañana es lo mismo, mañana a la mañana voy a estar en el aeropuerto de Chile, te doy el reportaje del aeropuerto de Chile mañana a la mañana. Le dije, genial, listo. Y ahí, con una solución y el reportaje ya prometido, fui a mi jefe, le dije, mira, está arriba de un avión, no puedo cumplir mañana. Bueno, pero mañana es viernes, mañana no, lo hacemos el sábado, lo ve más gente, se quedó contento. Me salvó la inteligencia artificial. Si no hubiera sido por LinkedIn, las posibilidades que yo tenía de encontrar a alguien en tiempo récord que me pudiera dar el teléfono de un tipo millonario que se había subido a un barco después de venderle Patagon a un banco y se fue a dar la vuelta por el mundo, me contó historias de cuando lo corrieron los piratas, fue un reportaje divino. Pero el tipo se fue y chau, colgó los guantes, desapareció un año. Las posibilidades de encontrarla en tiempo récord eran ceros, y sin embargo, era cero. Sin embargo, la inteligencia artificial estuvo ahí para darme una mano. Yo creo que la salida de este intríngulis y este montón de marketineo que hay con la inteligencia artificial y mitos y políticos hablando de algoritmos, de golpe hablamos de algoritmos, son la solución para todos los males, es en que empecemos, ya se está haciendo, a trabajar en equipo. Bueno, Marcelo, son y 25, creo que por el tiempo que tenemos, no sé, vos me guías en esto, yo puedo seguir hablando 10 horas más, creo que por ahí es momento de plantear preguntas, por ahí me olvidé algo, no lo sé, vos me dirás. Bueno, hay unos cuantos comentarios y preguntas. Adelante. Bueno, por empezar, me hiciste recordar mucho a Harari cuando hablabas del recolector, ¿no? Del hombre recolector, que él tiene una visión un poco pesimista de lo que es la inteligencia artificial. Sí, la conozco la visión de Harari. Para mí Harari se equivoca en un punto, pero la verdad es que da para hablarlo largo y tendido, porque si no sería injusto con él, primero que nada porque no está acá. O sea, a mí no me gusta hablar de alguien que no está. Y Harari tranquilamente podría estar acá y lo podríamos estar charlando. Creo que digamos que ahí hay un sesgo que está relacionado con
con su formación. Como lingüista, y vengo estudiando a Chomsky desde el modelo 56, si no me equivoco, para acá, la verdad es que el lenguaje es un intríngulis muy difícil. Yo he puesto desde hace muchos años estoy poniendo a los algoritmos de inteligencia artificial no con textos sencillos, sino con textos realmente problemáticos, y ahí la falta de conciencia. Pero bueno, nada, sí, claro. Adelante, ¿qué más? Bueno, Leonardo Rueda. Vi unos videos en primer año sobre algoritmos de ordenamiento que se llamaban algoritmos porque te mostraban cómo funcionaban mediante bailes. ¿Mediante qué, perdón? Mediante bailes. Por eso, Ah, bueno, está bien, pero no son los algoritmos de los que normalmente habla la política, la dirigencia, y a veces meten el algoritmo. Lo oí el otro día de nuevo, es increíble, digo, está Wikipedia, aunque más no sé, ahí se explica todo, que es por lo menos cómo se pronuncia la palabra. ¿Qué más? Ariel Lutenberg, lo que decías vos sobre robots tomando decisiones futbolísticas muy creativas, también pasa con las inteligencias artificiales que juegan ajedrez. Claro, sí, totalmente, Cosas que totalmente, las sí. personas no hacen jugando al ajedrez y eso les sirve mucho a los grandes maestros para mejorar. Exactamente. Por eso Kasparov dice que hay que trabajar en equipo y coincido. O sea, es increíble. La creatividad, que es uno de los rasgos que más sale cuando uno define la humanidad, no es necesariamente algo tan humano, tan exclusivamente humano. Eso es fascinante. Es todo un campo que se abre. ¿Qué más? Bueno, justamente sobre eso, Horacio Mar Martín dice, en un curso de introducción a la lingüística, nos decían que el límite de la inteligencia artificial se halla en polisemia del lenguaje, polisemia en el sentido amplio, es decir, el significado de cada palabra está dado por su empleo en conjunto con otras, por lo que el lenguaje humano es un sistema abierto. Como tal, no es posible implementar plenamente en él un algoritmo y en algunas corrientes de pensamiento es isomorfo con el lenguaje, es decir, que tampoco el pensamiento sería plenamente informatizable. Exactamente, estoy completamente de acuerdo con las dos miradas. Y además es lingüísticamente adecuado lo que dice, recordame el nombre de pila. Horacio. Horacio. Horacio es, yo soy lingüista, quiero decir, pasé la introducción, hice semántica, hice pragmática, estudié con Beatriz Lavandera, estudié eh, ay, con Ofelia Covasi, la gramática, bueno, y es exactamente así. O sea, uno de los ejercicios que yo hago en el taller de escritura es poner una palabra en el medio del pizarrón, la palabra gato. Ponele gato, podemos poner otras, manzana, la que quieran. No, por ejemplo, un subordinante, una palabra con un significado, como gato. Y hacer el árbol semántico. En realidad, si me vieran mis profesores me cortarían las manos porque no es correcto ese árbol semántico, pero es más o menos un árbol semántico, y vos te das cuenta de cómo cada palabra tiene una resonancia, que es como la música, resuena en un montón de cosas. Entonces no es lo mismo morada, domicilio, casa, hogar, no es lo mismo, locación, no es lo mismo. Y además, como dice Horacio, las palabras resuenan según el contexto. Y encima, vos las podés hacer con los mismos sonidos. Él se sacó el saco, ponele. Uh -huh. ¿Entendés? Bueno, muy bien, sí, totalmente de acuerdo con eso. Creo que es un límite, no sé, digamos, a largo plazo o a mediano plazo si esto no puede tener una solución. Insisto, de Chomsky para acá lo estamos buscando. Hay cosas muy creativas hechas, hoy no nos da el tiempo para verlo, pero hay cosas realmente muy creativas hechas. Pero el problema que marca Horacio es clave, es un sistema abierto. Y ahí es donde la inteligencia artificial un poco se traba. Porque vos podrías crear, y lo mismo pasa con la música, usos creativos de la música. O sea, vos podés decirle al algoritmo que escriba como Mozart, pero no te va a volver a hacer el cambio de diatónico a cromático que hace Mozart en el principio de los 4 movimientos de la Sinfonía 40. Ese cambio increíble, que ese cambio lo hizo Mozart. No es que lo hizo una máquina. Y esto es todo un guiño para los músicos, además. Ok, ¿qué más? Sí, Horacio, te doy la derecha completamente en eso. Bueno, Jorge Sinderman pone otro ejemplo como vino a tomar vino. También, sí. Bueno, la capacidad de inferencia de las máquinas puede llevar a roturas o a conflictos de tipo ético.
También, en todo caso, yo hago este ejemplo, esto se llama pragmática, es una de las ramas de la lingüística. Yo lo hago en clase, ahora no lo puedo hacer porque no son presenciales, pero le digo, ¿me podrías alcanzar la virome? Y me alcanzan la virome. Y yo le digo, ¿por qué me das la virome? Yo te pregunté si podrías. La respuesta es sí. Sos una persona joven que puede moverse sin ninguna dificultad. ¿Me puede decir Laura? Sí puedo, claro que puedo. Nosotros hacíamos estos ejercicios, nos mandaba la bandera a la calle a probarlo con la gente. Más de una vez estuvieron por darme una trompada, porque, por ejemplo, paraba un señor en la calle, le decía, señor, esta calle dobla así, Uriburu dobla allá, 2 cuadras, pibe. Le digo, ¿usted está seguro de que la calle dobla o dobla usted con el auto? Y el tipo decía, pibe, me está gastando. O sea, el idioma es realmente muy poderoso y además si ustedes se lo ponen a pensar es la gran diferencia con el resto de las especies. Podemos oponer los 4 dedos a los pulgares, esto solamente lo podemos hacer los humanos. Tenemos una mácula en el ojo, la parte que ve el detalle, que es muy, muy detallista, así que podemos ser muy creativos en el sentido de fabricar herramientas, pero lo que marca la diferencia con los otros homínidos, hasta donde sabemos, es que fuimos los únicos que podíamos mandar mensajes en tiempo real durante una salida de caza y decirle, Miguel, Miguel, por la derecha no, por la derecha no, que los mamuts son todos diestros. O sea, y después podíamos sentarnos y hablar, como hablamos de fútbol, de cómo fue la partida y analizarla. Esto es único y crear el manual para hacer el buen hacha de pedernal y pasarlo de generación en generación. O sea, el habla además nos define mucho. ¿Qué más tenemos, Marcelo? Esto ha sido hasta ahora. Bueno, estamos por fortuna muy, muy en tiempo. Esto terminaba 12:30 o estoy yo mal. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si Jorge o Micael querían Bueno, comentar algo. sí, un comentario. Podemos recordar a Jaime, que en el Superagente 86, que interpretaba a Maxwell Smart las órdenes en forma totalmente literal. ¿Mm? Es un problema la literalidad. Sí. Es un verdadero problema. Es más, si estás mirando un atardecer romántico y decís, ¿sabés que el sol no sale, no? La Tierra está girando. Chao. Seguro, seguro que rompes el clima. Ahora, todo esto lo podríamos enseñar y podríamos ir sumando destrezas. A ver, insisto, esto no es subestimar a la inteligencia artificial. Es más, la inteligencia artificial está arrancando. De modo que estamos en la etapa del gramófono. Esto va a ser mucho, mucho más potente, mucho más avanzado, muy rápido y posiblemente los próximos 20 años sean tan distintos de los pasados 20 que como lo fue la Edad Media del principio del siglo XX. O sea, ya hoy, cuando yo miro, insisto, el teléfono que había en la casa de mi casa, cuando yo era chiquito, un teléfono de baquelita. O sea, el mundo en el que estoy viviendo es distópico. Cuando yo me lo pongo a pensar, yo tenía 19 años cuando lanzaron los primeros satélites de GPS experimentales. Esto tiene receptor de GPS. En mi propia vida, wow, wow. Entonces, es todo lo contrario. Lo que quiero decir es, la inteligencia artificial cumple y puede cumplir un rol maravilloso en tanto trabajemos en equipo. O sea, lo que me asusta y lo que estoy tratando de decir siempre, y lo digo mucho en mis notas, es no la dejemos decidiendo sola. Porque así es como el auto de Elon Musk, perdón, de Uber, un auto de Uber, atropelló a una ciclista y la mató y fue la primera víctima de un coche autónomo. Y es muy triste porque esa persona era una vida. Y la vida es eso que nosotros no podemos ni replicar, ni definir, ni recuperar. De ninguna manera. Bueno, espero que les haya gustado. Un pequeño comentario, si me permite. Diga, sí, por supuesto. Con respecto a lo que vos hablabas de la evolución de lo que tiene hoy en día el teléfono celular, un receptor de GPS, cuando yo empecé a trabajar con Internet de las Cosas hace 7 años, lo que se acostumbraba era que había un sensor remoto que todo lo que adquiría lo transmitía y se tomaban decisiones en otro lugar. Con la idea de ir minimizando el tráfico de datos, Claro, lo que se fue llevando inteligencia a a los los mismos teléfonos. dispositivos. Lo que hoy en día llamamos Edge Computing, Edge computing, sí.
Y que, bueno, Edge Computing en definitiva es una forma todavía primitiva de inteligencia artificial porque estamos tomando decisiones en el nodo y transmitimos cuando sea imprescindible. Bueno, pero eso no está, digamos, no está mal en principio, y mi teléfono está tomando decisiones as we speak. El otro día estaba dando una clase. Como había programado el asistente de Google para hacer unas pruebas, quedó un teléfono, acá hay varios teléfonos, es lógico, es mi laburo, y quedó un teléfono encendido con el asistente de Google. Y yo estaba dando clase y de golpe mencioné a Google y se despertó el aparato y me interrumpió. Me interrumpió un robot. A ver, esto no pasaba cuando yo era chico. A lo sumo te interrumpía el decano o un alumno un poco díscolo, pero digo, no te interrumpía una máquina. Y se puso a hablar. Y yo les dije, esperen que vamos a dejarlo terminar de hablar. Me preguntó que no sé cuántas cosas dijo en voz alta. Entonces, a mí me parece que estamos, digamos, como suele ocurrir, tanto discurso publicitario de marketing y termina tapando lo que en realidad ocurre. El teléfono está todo el tiempo tomando decisiones por nosotros. Todo el tiempo. Y buena parte, lo publiqué en mi última columna, eso que llamamos realidad, en realidad es una cosa que definen algoritmos. Nosotros creemos que lo que se ve en Twitter, en Facebook y en Instagram es lo que está pasando, y no es así. Es lo que deciden los algoritmos que a nosotros nos interesa para que estemos más tiempo en la plataforma y por lo tanto le lleve más dinero a una compañía que cotiza en bolsa. Fin de la discusión. Eventualmente, ahora, el camino del GPS va a ser más eficiente o menos contaminante y vos vas a poder decidir. Y las máquinas están tomando decisiones todo el tiempo. La cuestión es, ¿cuáles decisiones? Esto es lo que nosotros, digamos, esa rienda es la que no podemos soltar. Porque si no, como ya ocurrió en Amazon y en otras compañías, van a descubrir que el algoritmo que usaban para seleccionar personal tenía un sesgo machista. Y eso está horriblemente mal. A las mujeres han estado oprimidas desde el principio de la historia y seguimos con esto en pleno siglo XXI. Digo, no es mucho. Entonces, esas decisiones son las que no puede tomar. Yo entiendo que sea súper eficiente y que al accionista le gusta, me parece fantástico, pero hay cosas que no. Hay cosas que deberíamos decidir los seres humanos. Y si me permitiste, lo resumo con la opinión de Antonella Nazareno, que dice, excelente charla. Dice, me pareció Gracias. muy relevante cuando mencionaste que el humano nunca va a poder igualarse a la tecnología, eh, siendo que hoy en día esta invade en todo lo que hacemos a diario. Muchas personas hoy en día prefieren dejarle el cargo a una computadora que hacerlo uno mismo. Absolutamente sí. Me Y eso está parece mal. un excelente corolario de Sí, toda la charla. sí. Gracias. ¿Cómo me dijiste el nombre? Antonella, Antonella. Gracias, Antonella. Bueno, gente, muchísimas gracias a vos. espero que les sirva. Gracias a ustedes por invitarme. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos.